Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco», porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el tema que nos regala hoy la Iglesia con la liturgia del domingo es cómo debe ser un pastor para la Iglesia. Cómo debe ser, según el corazón de Cristo, alguien que tiene la misión de guiar, santificar, enseñar a la Iglesia, al rebaño de Cristo. Y es un tema muy interesante porque todas las lecturas enfocan hacia esa misma cuestión, ¿no? Que es algo muy importante entender que hoy en día, no solamente en el mundo civil, laico, decimos, hay como una especie de incerteza, se ha perdido la orientación. En Chile, por ejemplo, se está buscando una nueva constitución. Como que todo en el mundo dice que hay una oveja sin pastor, en el fondo, ¿no? Somos una muchedumbre que no sabemos para dónde va. ¿Quién nos va a guiar? ¿Cuál es el verdadero principio de autoridad? ¿Quién puede gobernar de manera que a todos nos vaya ayudando a alcanzar la felicidad? Eso es lo que el ser humano hoy no lo tiene muy claro. Y entonces el Evangelio nos habla de cómo deben ser los pastores de la Iglesia. Y la respuesta es muy simple, tiene que ser como Jesús. Jesús es el único buen pastor que hay. En realidad, fuera de Él, no, nadie puede decir, aquí hay un modelo de pastor. Solamente Cristo es pastor, solo Él es sacerdote, víctima, altar, porque Él es el Salvador, nadie más. Es un solo pastor y hay un solo rebaño. Pero después vamos a ir explicando cuáles son las características que tiene este rebaño de Cristo, que llamamos Iglesia, y que están de acuerdo a cómo debe ser un buen pastor. Recorriendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 que hoy escuchamos, nos muestra esta escena de la vuelta de los apóstoles que fueron a esta primera misión y llegaron muy contentos porque le decían a Jesús: Señor, fue maravilloso. Le dijimos a todos que el reino está cerca porque tú estás con nosotros. Y nos dimos cuenta que verdaderamente podíamos sanar enfermos en tu nombre. Y podíamos expulsar a los demonios y se nos sometían a nosotros, nos hacían caso en tu nombre. Y estaban fascinados los apóstoles, pero estaban también muy cansados, muy agotados por la misión. Entonces Jesús decidió llevarlos a un lugar aparte para descansar. Así es que se subieron a la barca y se fueron a un lugar desierto, como hoy en día también muchos buscan, ¿no? Un tiempo de cambio de actividades al menos, o de vacaciones, porque los jóvenes y los niños no tienen clase. Entonces es necesario también buscar este tiempo diferente, de descanso. Pero resulta que en el lago de Galilea se ve todo desde todas partes, porque es un lago muy pequeñito y como muy redondo. Y no hay muchos árboles, es todo un poco seco,
Así que todo se ve desde cualquier orilla. Y nos dice justamente el Evangelio que la gente se dio cuenta que Jesús se subió a la barca con sus discípulos y como que se querían escapar de los demás. Entonces todos se reunieron de sus ciudades pequeñitas alrededor del lago y llegaron antes que Jesús al destino donde llegó la barca de Pedro. Y entonces Jesús, cuando ve esa gran muchedumbre, no siente dolor, no siente lástima, no siente que es algo desagradable para él, porque él quería en el fondo descansar. Todo lo contrario, lo que siente el Señor es misericordia, compasión. Siente un dolor muy grande, porque él ve no solamente una muchedumbre de gente, ¿no?, sino que ve a cada persona, ve el corazón de cada uno de ellos. Él sabe el dolor, la angustia, el motivo por el cual hicieron ese largo viaje para encontrarse con Él. Jesús sabe la necesidad y la preocupación, el vacío, la búsqueda que hay en el corazón de cada persona. Por eso dice en forma muy bella el evangelista Marcos que Cristo vivió esta misericordia, esta compasión, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Él ve que cada uno de esos que forman este gran grupo es una ovejita perdida. Somos ovejas perdidas porque no tenemos todavía claro quién es el pastor. Pero cuando descubrimos quién es el pastor, es una maravilla, porque ya no queremos seguir otros pastores, otros guías, otros profetas falsos que está lleno en el mundo. Nos damos cuenta quién es el único que puede decir: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, Jesucristo y nadie más. Entonces esa es la pena de Jesús, ver que hay mucha gente que es buena, que está triste, que está desorientada, pero que no conoce a Jesús. Andan como ovejas sin pastor. Nos dice el profeta Jeremías en la primera lectura que Dios es celoso con su pueblo y se enoja con los malos pastores y les advierte, ¿no? Ay de ustedes, malos pastores, que pierden y dispersan mi rebaño. Ay de ustedes. Entonces quiere decir que hay pastores que no son buenos, que no están actuando en nombre de Dios. Esto ocurre no solamente en el mundo de la política, donde hay pastores que son presidentes, guías, legisladores, jueces, ¿no es cierto?, en el mundo civil, digamos así, sino que principalmente, hermanos, con mucho dolor hay que decirlo, esto hay que interpretarlo dentro de la iglesia, de la propia iglesia. Hay pastores buenos y pastores malos, definitivamente. Y eso se va a ver en el juicio final. Algunos de estos pastores serán puestos en el lado de las ovejas y otros de estos pastores serán puestos en el lado de los cabritos, porque eran en el fondo lobos con piel de oveja. En nuestra Iglesia Católica lo sabemos claramente, el dolor que ha significado el abuso que han cometido muchos pastores, obispos, sacerdotes, diáconos, que ha causado un daño tremendísimo al pueblo de Dios. Son malos pastores, pastores que eran corruptos, que en el fondo hicieron un daño tremendo porque no querían actuar en nombre de Jesús, sino que querían servirse de las ovejas para su propio provecho. Y eso lo dice claramente San Agustín en sus escritos, que son maravillosos. Dice que hay realmente en la iglesia, y siempre ha habido desde Judas Iscariote hasta hoy, malos pastores, personas que dicen que siguen a Jesús, pero no quieren servir a Cristo con el corazón del Señor, sino que quieren aprovecharse de las ovejas, ya sea buscando prestigio, lucro, fama o algún apetito desordenado y pervertido. Lamentablemente, hermanos, eso ocurre. Hay malos pastores que dispersan a las ovejas, que son instrumentos de Satanás, que están metidos dentro de la iglesia ocupando un puesto
pero que en el fondo no representan a Jesús. ¿Y cómo se sabe que son malos pastores? Porque justamente desunen, son diabólicos. La palabra diablo significa desunir, crear discordia, terminar con la armonía. No son pastores que buscan la comunión, sino que dispersan las ovejas, las echan, las alejan de Cristo, las alejan de la verdad, las alejan de la comunión con la Santa Iglesia. Son malos pastores. Pero dice también el profeta Jeremías: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas y yo seré su pastor. Entonces está anunciando Jeremías que un día vendrá el Mesías, Jesús, y Él es el único y verdadero pastor. Y luego también agrega: y yo suscitaré pastores que guíen de verdad a mi pueblo. Entonces los buenos pastores son aquellos que no buscan servirse de las demás personas que forman la iglesia, sino que buscan servirlas, que es distinto, con el corazón de Cristo y con un corazón humilde, reconociendo que todos somos pecadores excepto Jesús, pero buscando sinceramente salir del pecado y alcanzar la santidad que es necesaria para poder representar mejor a Jesús, buen pastor. Entonces, ¿es posible que haya buenos pastores en la iglesia? Sí, pero hay que rezar por ellos. ¿Y cómo se nota dónde están estos pastores que siguen a Cristo? Porque ellos están sirviendo a una iglesia que cada vez está más unida. El buen pastor no desune, no dispersa, sino que congrega, une a las ovejitas. ¿Y por qué? Porque la iglesia es una sola, es un solo rebaño. Entonces, esto que vemos hoy en día, que hay muchas iglesias con distintas denominaciones, eso algún día se va a terminar, ¿no? Porque hay una sola iglesia, la que fundó Jesús, ¿no es cierto? Entonces, cuando Jesús vuelva, se va a notar lo que siempre fue, que hay una sola iglesia, un solo rebaño, como un solo pastor. Y esa es una nota de la iglesia, una característica fundamental. La iglesia es una. ¿Y cuál es esta iglesia una? Es la iglesia católica, sin duda, ¿no? La iglesia que fundó Jesús sobre esta roca que es Pedro. Entonces, la iglesia es católica. ¿Qué significa eso? Que es universal. Es para todos los pueblos, para todas las personas, para niños, grandes, hombres, mujeres, para todas las culturas distintas que hay en el mundo, de todas las épocas. Todos están llamados a formar parte de este rebaño de la iglesia, universal, para los que vivieron antes y después de Cristo. Todos formamos, o por lo menos somos invitados a este gran banquete que es vivir la vida cristiana y formar parte de la iglesia. Entonces tenemos esas dos características, una y católica. Católico significa universal, para todos los pueblos. Y justamente dice la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, que Jesús vino para unir a los pueblos distintos. Dos pueblos distintos, judíos, no judíos, ahora son un solo pueblo, derribando la enemistad que los separaba. Porque no hay distinción entre todos los católicos en cuanto a quién es más o menos hijo de Dios. Todos somos igualmente hijos adoptivos de Dios, porque el mismo Espíritu Santo está presente en todos los bautizados. Entonces, estas dos características hay que cuidarlas muy bien para ser un buen pastor. La iglesia es una y hay que unir a la gente, unir a la comunidad, no provocar división, y es católica, o sea, hay que aceptar a todas las personas. Y esto incluye también a los pecadores, principalmente a los pecadores, a los que están más alejados de Cristo, porque Jesús vino a buscar a esas personas, a los pecadores. Claro que hay que buscarlos y amarlos, pero no amar el pecado, amar a la persona que necesita el Evangelio de Cristo. Entonces, una y católica. ¿Y cuál es la otra característica que tiene la iglesia? La iglesia es santa, porque su fundador y cabeza, Jesucristo, es santo, porque la madre de la iglesia, la Virgen Inmaculada, es santa. Por eso la iglesia es santa.
y porque todos estamos llamados desde el bautismo a vivir la santidad de los hijos de Dios. Entonces, un buen pastor tiene que buscar la santidad y no conformarse a los criterios del mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hoy en día hay obispos que lamentablemente dicen, y sacerdotes y diáconos también, que está muy buena la ideología de género. Hay algunos que incluso están de acuerdo con la ley del aborto. Hay algunos que están de acuerdo con una serie de barbaridades como la eutanasia, ¿no? Estas cosas que no proceden de Dios, que van contra la ley de Dios. No son buenos pastores, lamentablemente. Quieren formar una iglesia distinta a la que Jesús nos muestra. Entonces, hay que buscar la santidad. Son 3 características fundamentales para descubrir un buen pastor y una verdadera iglesia, una católica santa. Y por último vamos a hablar que la iglesia tiene que ser apostólica. Apostólica significa que es la iglesia que viene de los 12 apóstoles. Y eso significa entonces una iglesia que tiene una jerarquía, obispos, sacerdotes, diáconos, y que obedece al Papa como seguidor, como representante de Jesús en la tierra, igual que Pedro, porque esa es la voluntad de Jesús. Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Por eso yo creo que el padre Sergio Mena, que ayer celebrábamos su cumpleaños, él hubiese cumplido 84 años ayer, pero bueno, ya falleció. Él decía siempre, con el Papa y los obispos, vamos todos juntos a Cristo. Con el Papa y los obispos, no separados de la cabeza que es Cristo, que actúa en la jerarquía. Entonces hay que obedecer y seguir la orientación de nuestros pastores, porque ahí está Jesús. Puede que se contradiga un poco también lo que estoy diciendo ahora, porque también hay obispos y sacerdotes que no siguen estos mandamientos de Jesús. Entonces, la comunidad, el rebaño, tiene que buscar dónde están los verdaderos pastores, los que se conforman con la enseñanza de la Iglesia en estos 2000 años, con nuestro Papa, con los obispos que están en comunión con el Papa. Eso es muy importante. Pidamos hoy día a nuestra Madre que nos ayude a experimentar este corazón sagrado, misericordioso, bondadoso de Jesús, que nos busca afanosamente porque no nos quiere ver tristes, perdidos, desorientados, sufriendo, sino que quiere ayudarnos, a orientarnos, a dirigirnos por el recto camino que es el camino de la Iglesia. Así sea. Amén.